Empecé pues haciendo mandados. Tenía una tía que era repostera y me enseñó a hacer dulces, repostería. Y ya a la edad de 8 años yo hacía dulces y los vendía. Me ofrece un cigarro a que le fume a un cigarro y le doy la fumada al cigarro. En ese momento demostrar que tenía valor para fumarme una fumada, un cigarro. Y en cuanto me lo pongo en la boca, lo primero que veo a mi madre de frente. Me comí el cigarro para que no me viera. Yo sí les puedo decir que ha sido mi entrega, mi trabajo y los resultados que he dado en mi deporte. En el momento que me toma la protesta el ingeniero Murrieta, me dice, y ahora vamos por la federación. Ingeniero, si todavía no empiezo aquí. Reinventarse después de... Host, Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Networks. Hola, bienvenidos a un capítulo de Reinventarse después de... El día de hoy tenemos un invitado de primer nivel, una persona que ha sido digna de mi respeto y admiración desde que era niño, y de verdad que es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Está con nosotros don Francisco Cabezas. Bienvenido, señor Francisco. Gracias por invitarme, Juan Carlos. Me da mucho gusto, me siento igualmente muy honrado de estar aquí en tu programa. Antes de empezar, me gustaría hacer una breve semblanza de usted, don Francisco. Es actualmente el presidente de la CODEME, de la Confederación Deportiva Mexicana. Desde 1991 es presidente de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y Fitness. Desde el año 2002 es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Y un último dato es que en el 2020 fue distinguido con el doctorado honoris causa por parte del Colegio Internacional de Profesionistas. Y bueno, también es originario de Zaguayo do Campo, en Michoacán. Y también es un empresario y hombre de negocios exitoso. Lo dije muy resumido porque podría echarme aquí una hora hablando de su trayectoria y de los logros que ha tenido, pero de verdad que es toda una vida dedicada al deporte y a impulsarlo, ¿no? Como deportista, como entrenador, después como líder en diferentes etapas. ¿Cómo empieza todo este mundo en el deporte, señor Francisco? Bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes a todos los televidentes que nos escuchan en este momento. Creo que esto empieza a raíz de que mi padre muere cuando yo tenía 6 años y las cosas se complican. Y siempre pensé, desde esa edad de 6 años, me hizo reflexionar el momento, qué debería hacer o qué podía hacer para sobresalir, ya que éramos 9 hermanos y mi madre se quedó sola. Entonces, yo siempre pensé que el deporte era el que me podía sacar adelante. Y desde ese momento, pues fui un apasionado del deporte. Ya ayudaba al sostén de la casa con los otros 8 hermanos que teníamos, que éramos. Ahí mi madre tenía los 9 hijos a su cargo, entonces eso me obliga a salir adelante. Tengo la oportunidad de que un amigo venía a México, él transportaba huevo de Zaguayo, Michoacán, a la Ciudad de México, y tengo la oportunidad de que me dé un ride en su camión, en la parte de arriba, en la plataforma, y me vengo a la Ciudad de México a la edad de 12 años. Y siempre con la ilusión del deporte. Entonces llego a la colonia Doctores. De la Doctores me cambio a la Obrera y era muy difícil en ese momento y me daban las corretizas a cada rato y me meto al boxeo. En aquel entonces estaban los Jordán ahí en el Salto del Agua y me meto a entrenar boxeo pues para poderme defender de alguna manera de las pandillas que había. Y sobre todo porque donde yo vivía, en Manuel Gutiérrez Nájera y Bolívar, eran muy, muy duros. Y como no me juntaba con ellos, siempre buscaban la agresión en contra mía.
y eso me hizo meterme al boxeo. Y competí en los guantes de oro en la Coliseo. Y de ahí se me fue dando el deporte, y siempre he sido un apasionado del deporte. El deporte me ha dado la fortuna de ser un buen empresario, un buen hijo, un buen padre, y tener la capacidad de hacer muchísimas cosas, como es estar metido dentro del deporte. Sí, sí. Oiga, si nos regresamos a esas épocas de su niñez en Sahuayo, eh, evidentemente empieza a trabajar por la necesidad como ya comentó, pues que fallece su padre. Siempre ha sido usted un hombre de mucho trabajo, de mucha disciplina. Platícanos de esos inicios, qué recuerdos tiene, cómo fue el primer peso que usted se ganó, cómo recuerda esos. Bueno, empecé pues haciendo mandados. Tenía una tía que era repostera y me enseñó a hacer dulces, repostería. Y ya a la edad de 8 años yo hacía dulces y los vendía. ¿Qué tipo de dulces eran? Dulces regionales como el camote, como la calabaza, el chilacayote, la guayaba, el ate de guayaba, el ate de membrillo, todo ese tipo de conservas o dulces regionales, los chongos zamoranos, la cajeta. Entonces me enseñé a hacer todo eso y lo vendía. Y posteriormente se me vino la idea de comprar patines, aunque no había muchas calles empavimentadas, sin la banqueta. Y me puse a comprar patines del diablo. Patines que hoy ya son de batería, ya Qué bien. de motorcito algunos. Entonces yo los alquilaba y llegué a tener 25 patines y alquilaba a 20 centavos la hora. No me diga, ¿y qué edad tenía cuando hacía eso? 9 años, 10 años. Desde esa edad y se me dio mucho. ¿Cómo fue la satisfacción de llegar con el primer peso o lo que pudo ahorrar con su mamá y decirle, mira madre, esto es con lo que yo voy a poder? ¿Cuál fue ese sentimiento de A satisfacción? raíz de que yo le hice una promesa a mi madre, porque no me dejaba venir a la Ciudad de México, porque tenía 12 años. Y le decían, se te va a echar a perder, es un niño, y el nivel de libertad que hay aquí y el nivel de libertad que hay en la Ciudad de México, y no estás tú a estar solo, es impresionantemente mucho riesgo. Y yo le prometí que desde el primer momento que ganara el primer centavo, le iba a estar mandando, como siempre lo había hecho ahí en mi pueblo. Y dije, inclusive, espero darte más de lo que te daba yo aquí. Y mi compromiso moral siempre fue ese. Cuando empieza más o menos ya en esta época del deporte, me queda claro que le gustaba muchísimo, ¿no? Porque como que uno no pone una balanza, pues me voy por el deporte, de repente me voy una noche con los amigos o echar un cigarrito o echar relajo, pero yo creo que esas ganas o la ilusión de que vea uno en el deporte puede ir construyendo un camino de vida, ¿no? Claro, te digo, creo que se ha perdido un poquito el respeto y los valores. En determinado momento te comento como una anécdota que me pasó de niño. Uno de mis amigos me ofrece un cigarro, a que le fume a un cigarro, y le doy la fumada al cigarro. O sea, en ese momento, por demostrar que tenía valor para fumarme una fumada, un cigarro. Y en cuanto me lo pongo en la boca, lo primero que veo a mi madre de frente. Me comí el cigarro para que no me viera. Me quemé con el cigarro, me lo tragué. Y en mi vida me volvieron a quedar ganas de agarrar un cigarro y fumarlo. En mi vida he fumado un cigarro. Nunca he fumado un cigarro. A raíz de que me lo tuve que comer para que mi madre
no me viera fumando o no me diera el cinturonazo o el pellizco o el jalón de orejas. A cualquier edad, ¿verdad? Las mamás siempre tienen la capacidad y el derecho de... A un mayor de edad siempre, mamá, voy a ir aquí. Aquí la puerta se cierra a las 10 de la noche y no puedes llegar más noche. Oye, pero mamá, mira, a las 10 de la noche y había que, las órdenes se obedecían, no se discutían. ¿A qué edad falleció su madre? Mi madre muere a los 65 años, Era joven. muy joven. ¿Y ella siempre vivió en Zaguayo o vino para mí? A raíz de que nos venimos, nos acomodamos, lo primero que hicimos entre mis dos hermanas y un servidor, nos la trajimos a la Ciudad de México. Regresando al deporte, después del box, ¿cuándo fue que puso su vista en el fisiculturismo, en un gimnasio? Bueno, de ahí, de la basura, compro el negocio y la tienda de abarrotes en Martínez de la Torre y en cualquier lugar que tenga tienda de abarrotes es muy esclavizada. El trabajo de la tienda de abarrotes son los 365 días del año, no hay días festivos, no hay días primeros, ni hay navidades, o sea, ahí se trabaja Semanas Santas y todo, es muy esclavizado. Una de las virtudes de mi madre siempre nos mantuvo unidos a los 9 hermanos. Entonces, cuando yo llego al mercado de la Martínez de la Torre, trabajé y me jaló a uno de mis hermanos y me ayudaba. Mi novia, le comento, fíjate que hay una oportunidad de comprar un negocio, una guavería, ahí al lado mío. Te digo una cosa, o te vienes aquí a trabajar conmigo o terminamos. Así de terminante le dije. Y pues me vio tan serio, me dijo, sí, ¿cuánto dinero tienes tú? Ella tenía 5,000 pesos ahorrados y yo tenía los otros 5 y compramos la huevería. Y al poco tiempo se me da la oportunidad de comprar otro negocio. Tuvimos 5 negocios, 5 tiendas de abarrotes en el mismo pasillo. Y trabajan barbaridad a la fecha, Sí, ¿verdad? a la fecha sí se trabaja bastante, entonces eso nos dio la oportunidad del crecimiento tan rápido como venimos de una familia abarrotera de abolengo, crecimos muy rápido ahí en Martínez de la Torre y a la fecha nos conocen como los cabezas, porque pues 9 hermanos y trabajando juntos. Esa fue una de las grandes fortunas de mi madre, de trabajar en unidad. Como conocía de repostería y conocí un poco de cocina por esta tía, hermana de mi madre que te comento, que siempre trabajó Sí. como ama de llaves de una familia muy rica y era una cocinera excelente y repostera. Entonces yo aprendí a cocinar. Entonces inventé un pozole que me dio, como no tienes, me hice famoso por el pozole ahí en San Cosme Circuito. Yo vendía cantidades exuberantes de pozole. Tengo que hacer una pausa, perdón. No, hombre, Es el mejor pozole que he probado en mi vida, en mi vida. sí, Y mire que yo creo que si me dijeran cuál es de tus platillos favoritos, el pozole. Y es el mejor pozole que he probado en mi vida. sí, inclusive te quiero decir que gané concursos a nivel nacional del mejor pozole de México. Ahí el último concurso que gané fue en el lienzo charro de Insurgentes. Lo hizo la radio y con el pozole, precisamente el pozole con ángulas que yo realizaba. Ahí se me dio el primer lugar a nivel nacional. Híjole, qué cosas tan diversas, porque su carrera va en paralelo siempre al deporte, ¿no? Y emprendimientos. Sí. Antes no los conocíamos como emprendimientos, hablábamos de un negocio, tal vez de otro, pero al final de cuentas son emprendimientos con lo que se le presentaba en las oportunidades de la vida. Sí, y sobre todo, Juan Carlos, los retos. Siempre me han gustado los retos. Sí. La federación, de verdad, no me permite quedarme en la hamaca, decir ahí se va, o siempre me exige a hacer las cosas mejor y siempre estar arriba y no me permite dejar un deportista abandonado o suelto, porque siempre, pues con las carencias que tuve de niño,
no me sentiría bien en determinado momento dejar un deportista varado que hizo un esfuerzo de 1 año, de 2, de 3, de 4, de 5, Sí. 8, 10 años para llegar a un internacional y decir, como no me dieron dinero, no te puedo llevar. Yo he visto, he movido mar, cielo, tierra y mar para que el deportista no se quede sin su participación y darle los elementos que el deportista necesita. No, y ha puesto el nombre de México en los niveles más altos donde se presenta. Cuando yo lo conocí, según mis cuentas, usted tendría por ahí unos 35 años. Era el presidente de la Asociación de Fisiculturismo del Distrito Federal y tenía en su apogeo el Paraíso Colonial. Yo creo que fue una época de mucho crecimiento para usted, ¿verdad? Sí, muy complicado, Juan Carlos, porque me causaba muchos problemas, porque la asociación me quitaba mucho tiempo y yo me desvelaba mucho. Yo me trabajaba de 12 del día a 3 de la mañana. Omití decir que físicamente usted estaba, pero fuertísimo, estaba como rol. A mí me tocó verlo entrenar, pero Sí, duro. el deporte te lleva a ser un hombre con disciplina. Es fundamental el deporte en ese momento. ¿Por qué? Porque te saca adelante y te hace fuerte, te fortalece mucho, te obliga a cumplir y hacer cumplir la normatividad del deporte. Pero Dios me dio la oportunidad de ser un dirigente, pues, que creo que al día de hoy he roto récord de presidente de una federación. Pero sobre todo, pues que metí a mi deporte al reconocimiento Confederación Deportiva Mexicana, sobre todo Comité Olímpico, que el Comité Olímpico me reconoció como deporte y miembro del Comité Olímpico, miembro Es federativo. permanente. No, miembro federativo. Posteriormente me hicieron miembro permanente, que es muy difícil, sin ser olímpico, que yo sea miembro permanente. Muchos olímpicos, mucha gente del deporte del olimpismo, no saben cómo, por qué me hice yo, pero yo sí les puedo decir que ha sido mi entrega, mi trabajo y los resultados que he dado en mi deporte. Sí, yo creo que sin lugar a dudas los resultados no por nada puede estar. Dicen que lo difícil no es llegar, sino permanecer. Parte también del desarrollo que ha tenido la federación es pues la incursión de tantas categorías nuevas que da oportunidad a las mujeres, por ejemplo, en la categoría fitness, que es algo mucho más natural, sin tanto desarrollo físico. Pero entonces, antes de llegar también a eso, es ¿en qué momento se empieza a encaminar hacia la asociación? El trabajo, lo que me lleva a esto. Fíjate que yo en ese momento, como deportista, yo apoyaba a un compadre mío que era Mister México y siempre me dijo que él nunca tuvo la oportunidad y que él quería tener la oportunidad para que el deporte y yo lo quería mucho porque él fue mi entrenador. Él era mi entrenador. Entonces, por lo tanto, le tenía mucho cariño y mucho respeto. Y yo lo apoyé a que él fuera presidente de la asociación, porque aparentemente él traía un chip donde iba a cambiar el deporte, porque a él lo llevaron a una competencia internacional y lo llevaron con el boleto de ida, más no de regreso, y lo dejaron abandonado en el evento internacional. Él era César López. César López, sí, así es. Entonces, pues le batalló y yo Y sigue allá, ¿no? que Ya se quedó. o sea, no, le mandamos dinero. Yo Sí, personalmente le mandé dinero y vino, hizo un drama con los medios de comunicación. En ese tiempo, Lalo Vivanco era el presidente de la Federación de Físico. Entonces, viendo yo todas esas vicisitudes que pasaba un deportista, él decía que él no iba a hacer eso y yo lo apoyé para que fuera presidente. Pero ¿qué crees? Pues que la gente no votó, porque aquí es por votación. Sí. Los dueños de gimnasios no votaron por él. Entonces, la elección era cada 2 años. En 1987 y en 89 vuelve a haber elecciones y para ese entonces ya era mi amigo
Yo ya conocía al ingeniero Antonio Murrieta de Icochea, que él era el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Antes era Distrito Federal, era el presidente, el director. Y cuando voy y le pido, la primera vez le pedí la ayuda para él y me la dio. La segunda vez voy y les, oiga, ahora sí, voy a apoyar a mi compadre para que vuelva, para que él sea el presidente de la asociación, porque vea, no hacía nada los presidentes anteriores y lo poquito que entraba se lo quedaban. Entonces de ahí te quiero terminar. Sí. De ahí voy y le pido y me dice, no, es usted, no ingeniero. No, es que no es mi intención. Yo lo apoyo a usted. Y le voy a decir una cosa. Si no me viene y me pide el apoyo para usted, ya no le voy a permitir que entre a mi oficina. Y yo le rogaba y le rogaba. Entonces voy y convenzo a mi compadre. En ese tiempo voy y le digo, César, es que no quiere el ingeniero, quiere que yo sea. No, pero ¿cómo me traicionas? Esto, lo otro. Le dije, no, no es traición. Es que ya tuviste la oportunidad y perdiste. Ahora dámela a mí. Porque el ingeniero me insistía y fui y lo convencí. Le dije, mira, es más, antes de que terminen los años para que tú continúes estos 2 años, yo renuncio y te quedas tú. Entonces, pues lo convencí, quedé y que gano la presidencia de la... En el momento que me toma la protesta, el ingeniero Murrieta me dice, y ahora vamos por la federación. Ingeniero, si todavía no empiezo aquí. Y ya quiere que vaya. No. Al año, 10 meses, me hago presidente de la federación. ¿Y todo por qué? Porque, te comento, yo siempre he ayudado al deporte, siempre le di al deporte. Siempre quise y quiero que los deportistas tengan el apoyo. Después de tantos retos, el deporte, decía, va a tener como un toque siempre de su personalidad. Y tal vez en muchas federaciones pues no lo conocen tan profundamente como en la que ha pertenecido por tantos años. Pero es un trabajo del día a día, ¿no? De estarse acercando con tantas otras federaciones y con tantos otros deportistas. Así es, con la misma motivación, Carlos. Eso nunca llego desarrapado o llego desconsolado, triste o enojado. Siempre llego con mucha energía positiva, siempre con la sonrisa. Échale ganas, cabrón. Y ya sabes que si no lo haces bien, nada más una vez lo vas a hacer mal, ya las demás ya no te vamos a permitir. Entonces, siempre motivando, siempre haciendo las cosas y siempre predicando con el ejemplo, Carlos, es fundamental. Es fundamental predicar con el ejemplo y diciéndoles a tus presidentes de asociación, si yo lo hago, ustedes, ¿por qué no? Y creo que tengo presidentes muy exitosos dentro de su estado. Entonces eso te sigue motivando a seguir dejando un legado. Pero aparte ahora combinan las dos actividades, porque sigue pendiente con el noviazgo que tiene, con ese noviazgo de la federación que ya llevaba tantos años, pero ahora también ya trae otra novia que también requiere tiempo y retenciones. Federación Deportiva Mexicana, y más tiempo y problemas económicos muy graves, que los cuales tenemos que resolver y voy resolviendo. Fíjate que venimos resolviendo problemas graves y día a día estamos, esto pues nos cuesta mucho tiempo y trabajo y dedicación. Entonces lo estamos haciendo bien, que las cosas que haga estén mejor. Hablando de esto, ¿qué es para usted la felicidad? Estar con mi familia. Y Hoy en día estar con mi familia. Y el Y éxito. satisfacer a mi familia. O sea, le doy hoy, hubo momentos, Juan Carlos, que le quité mucho tiempo. Hoy, en el momento que puedo, y que me dicen, oye, te invito, oye, con la familia, y voy, Juan Carlos, me dedico el tiempo que pueda.
el tiempo se lo dedico al 100% a mi familia. Son momentos muy agradables donde te quiero decir que me vi muy malo en la pandemia, tuve COVID y realmente me hizo tener una reflexión. ¿Y para qué quieres? Pues sí, la comunidad es excelente y es básica y es importante en la vida, pero no abusar de tener más y más y más y descuidar pues lo que es la familia, lo que te dio la base. Yo te puedo decir que gracias a mi familia, gracias a mi esposa, llevamos 52 años de casados. Hemos logrado el equilibrio económico por ese cariño, ese respeto y esa unidad que tenemos. O sea, eh, no lo cambio. Y hoy, después de la reflexión que te digo que me dio la pandemia, yo estuve un mes, 8 días en mi cuarto, sin salir a la calle, en momentos complicados, que afortunadamente salí adelante. Y esa reflexión me dejó que para que quieres muchas cosas superficiales o materiales si descuidaste cosas espirituales. Entonces, hay que hacer un equilibrio. Lo económico es básico, pero también lo espiritual. Que siempre existe esta congruencia y pues vamos, yo que tengo la fortuna de conocerlo de muchos años, es exactamente el mismo que soy, que el que era hace 10, 15, 20, 25 años. Y creo que eso es lo que le hace todavía más sólido y más robusto. La congruencia con la que hace sus acciones y su toma de decisiones. Y pues vamos, su mamá desafortunadamente no pudo estar presente para ver esto, pero sí está su esposa y sus hijos. Su esposa literal le tocó pegarle desde abajo. Picar piedra. Sí, picar piedra. Y ¿cómo es la percepción que tiene ella de usted, lo orgullosa que se siente toda la familia? No, pues muy contenta, muy satisfecha. Siempre su encargo, cuídate, persínate, encomídate a Dios, pídele a tu mamá. Mi madre la quiso mucho, entonces se siente muy contenta y sobre todo yo nunca había sentido que podía hacer a mi esposa tan feliz. ¿Cómo crees que la hago feliz? Cuando me ve desayunando o comiendo con Marco y con Carlos, porque seguido, papá, nos vamos a desayunar y desayunamos los tres. A veces ella también. Entonces, es cuando la veo súper feliz. Don Francisco nos ha dado una cátedra hoy de conceptos de deporte, de trabajo en equipo, de emprendimiento, pero sobre todo de vida. ¿Cómo ha sido para usted reinventarse una y otra vez? Queriendo ser mejor, pero sobre todo buscar esa asesoría que a veces necesitas, porque vuelvo a repetirte, yo todo ha sido lírico, o sea, he aprendido viendo y teniendo como amigos, te vuelvo a repetir, don Mario, el ingeniero Antonio Murrieta, el doctor Mondragón, vamos, son los que para mí han sido un modelo a seguir, un modelo, una inspiración. así es, y con ellos aprendí, yo siempre me he sentado a escuchar, he tenido la fortuna de escuchar pláticas con presidentes de la República en la mesa de don Mario, con gobernadores, con diputados, con senadores y con gente importante. Y escuchando, es como yo he aprendido a sobresalir de muchas carencias que tengo.
Dice que nosotros pensamos que a veces nos toca lo peor y a veces estamos en muy buenas condiciones comparándonos con lo mejor y con lo peor, pero habiendo tanto, pues el tema ahora de la drogadicción en los jóvenes, la delincuencia, está tan fácil el poder caer. Escuchar su historia de verdad es una fuente de inspiración tremenda. ¿Qué mensaje le puede dar a la juventud, a todos esos chavos que piensan que, pues que es muy lejos, ¿no? Poder llegar a aspirar a tener un trabajo, a tener un puesto, el poder desarrollar su vida profesionalmente. Cuando tú aprendes los principios y valores de tus padres y que te los inculcan, pero que además no solo te los inculcan, es un régimen que adquiere uno por sí propio. Y de ahí depende mucho el que tú te salgas de ese rango de jóvenes que ni estudian ni trabajan y fuman y toman y el deporte te da la oportunidad de ser fuerte, de ser resistente y sobre todo de disciplinarte. Y que pues los invito a que hagan deporte, los invito a que de alguna manera u otra estudien, y que siempre habrá oportunidad, Juan Carlos, si tú la buscas, si tú te comprometes y formas tus metas, lo logras. Mucha administración, y si no tienes administración en la vida, en tu empresa, en tu negocio, en lo que tú hagas, si no tienes administración, eres un fracaso. Vamos, porque tienes que administrarte hasta en tu vida. Porque si yo tengo un compromiso mañana y voy y me desvelo a las 3, 4 de la mañana y mañana a las 7 de la mañana voy a televisión, estás faltando a ese compromiso. Entonces, esto se logra con responsabilidad, pero también tienes que tener una disciplina y puedes lograr lo que quieras. Pues qué cátedra nos ha dado el día de hoy. La verdad es que es una vida de mucho trabajo, de mucho éxito. Hay una frase que se ocupa mucho en el deporte: es: sueña sin miedos, trabaja sin límites. Así es. Sé mejor congruencia Sí, definitivo. de usted. No sé si tenga algún otro mensaje que quiera darle a la audiencia antes de despedirnos. No, que en la vida todo se puede. Y es válido, Juan Carlos, tener sueños. El individuo, el ser humano que no tiene sueños, no es nadie. Pues a nombre de todo el auditorio le quiero dar las gracias por compartir tantos momentos de su vida. Hicimos un repasón desde niño a la actualidad y al futuro, que lo que viene. Y reitero, son muchos conceptos de mucho aprendizaje que ojalá nos pongamos a reflexionarlos para aprender a través de sus experiencias, que de esto se trata este programa, de platicar de éxitos, de fracasos. Pues vamos a cortarle porque podemos seguirnos aquí toda la noche, me queda claro. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros, por compartir tantas historias y un placer tenerlo con nosotros. Gracias, y un honor para mí el que haya contado contigo un poco de mi vida y lo que ha sido. Y gracias, de verdad, agradezco tu invitación y siempre estaré presente. Y no hay por qué subirse al tabique sin antes estar arriba de él. Entonces hay que permanecer en el piso para poder lograr y tener siempre la vocación y el entusiasmo, sobre todo esa pasión por lo que tú hagas y hacerlo bien. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Los esperamos en el siguiente. Por favor, no olviden comentar con sus amigos, que estamos haciendo pues unos contenidos bien interesantes, compartiendo con personas de muchísimo valor, y pues vayan sumándose y vayan siguiéndonos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Reinventarse después de... Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Networks. Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.